Listo. Entonces, nuevamente, buenas noches con todos y con todas. Como les dije, vamos a grabar la clase y vamos a continuar con nuestra clase de ética profesional. El día de hoy vamos a empezar viendo como una breve intro sobre específicamente la moral para pasar luego a ver lo que es la sociedad en sí. Por favor, confírmenme si la pantalla se puede ver claramente. Sí, profe. Sí, se puede ver. Ya. Entonces vamos a iniciar viendo la moral. Si bien estos días ya hemos visto, ¿no es cierto?, qué es la ética y la moral, vimos que no son lo mismo, ¿no es cierto?, son dos cosas distintas. Además de eso, habíamos visto que el objeto de la ética es la moral. Cuando hablamos el objeto de, quiere decir el objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio de la ética viene a ser la moral, porque básicamente la ética viene a ser el reflejo de la moral comprobada o de las costumbres comprobadas en la práctica que han sido elevadas a teoría por medio del método científico. Ya. Ahora nos vamos a ir un poco más a la moral porque justamente esta va a tener que ver mucho con el tema de la sociedad, que es otro tema que vamos a analizar en nuestras clases. Ya, entonces, como habíamos visto anteriormente, la palabra moral viene del vocablo latino mos o mores y significa costumbre o costumbres. Sí, por lo que la moral se entiende como un conjunto de principios, valores, normas creados de forma racional, es decir, usando el raciocinio por los individuos. Y además de esto, una vez que se crean como estos valores, normas, principios que muchas veces se reflejan en costumbres, son aceptados de forma libre por los individuos. Es decir, no son como unas cuestiones obligadas, o eso es lo que se pretende, que no sean obligados, porque hay algunas otras cuestiones o algunas ideas que sí se han impuesto de forma violenta o han sido impuestas de forma obligada, ¿ya? Y el fin que tienen justamente estos principios, valores, normas que se reflejan en costumbres, es regular el comportamiento humano en función de la construcción de la persona y de la convivencia social. Es decir, nos construye tanto como individuos, pero además de eso, nos indica, o estas costumbres lo que buscan es que nosotros de alguna forma evitemos el conflicto, se tenga una convivencia más llevable dentro de la sociedad. Y por lo general, la moral surge de la práctica de los individuos hecha a la medida de las posibilidades reales. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a ser el resultado de todos los ritos, los etos que se producen en una sociedad. Cuando yo hablo de ritos, no hablo como de un ritual o cosas por el estilo, sino desde su origen. Un rito es como una acción que se repite una y otra vez y aparte de repetirse, se transmite de una generación en otra. ¿Sí? Y claro, aquí dice que están en la medida de las posibilidades reales. Ahora, esto es cuestionable. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, la moral va a responder a la realidad, ¿no es cierto? Al entorno, a las formas en que funcionan algunas cuestiones en nuestro mundo, también va a responder a cierta ideología, a ciertas ideas que se riegan en la sociedad. ¿Ya? Y por lo general las ideas que se riegan en una sociedad vienen a ser las ideas de la clase dominante. Sí, recuerden ustedes, les había comentado alguna vez, ¿no es cierto?, en las otras clases, que hemos pasado de un modo de sociedad a otro, ¿no es cierto? Les decía un modo de producción a otro. Entonces, unas eran las costumbres o la moral que se manejaba en el esclavismo y otras la moral que se maneja en el capitalismo o en el feudalismo. Pero ¿quién impone, no? Esa moral de alguna manera es los que están en el poder, porque como les decía en un momento, ¿no es cierto? En la sociedad esclavista, o sea, no era un acto inmoral o no era visto mal, ¿no es cierto? El tema de tener esclavos, sí, era la normalidad. Ahora, si nos venimos, y justamente el tener esclavos eran las ideas de la clase que dominaba, que eran los esclavistas, ¿ya? Y si nos venimos a nuestra sociedad, en cambio, tener esclavos se ve como algo malo. Entonces podríamos decir como un acto inmoral. Entonces vemos cómo esta moral sí responde a un conjunto de ideas
en lo posible basadas en la realidad, pero necesariamente ligadas a un grupo dominante. ¿Ya? Ahora esta moral también podría dejarse de practicar por algunos motivos. Em, Cuando digo dejarse de practicar es que se pierda esa costumbre, que se olvide o que solo la practiquen en un sector y en otro ya no, etcétera, ¿no es cierto? Ahora esto puede darse porque puede pasar, por ejemplo, puede haber una falla en los procesos de transmisión generacional de los contenidos morales. Es decir, cuando nosotros hablamos de costumbres que se transmiten de generación en generación, puede haber una falla que provoque que una generación no le pueda transmitir estas ideas a otra. ¿Cuándo pasa esto? A ver, por ejemplo, ya. Por ejemplo, esto puede pasar cuando hay un cambio de sociedad, justamente. Entonces, cuando hubo este proceso del recambio de esclavismo a feudalismo, se dejaron transmitir estas ideas de tener por costumbre la costumbre de tener esclavos. Entonces ya como hubo un proceso que transformó esa sociedad, ya no hubo una transmisión generacional que responda a esto, ¿ya? Y se perdió de alguna forma esa costumbre. Por otro lado, también se produce, o ligado a lo anterior, es cuando se dan estos cambios sociales que dificultan la práctica moral vigente, eh, o también puede haber estos cambios que conducen a una evolución de la práctica moral. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, una revolución, una guerra, ¿ya? Entonces, lo que hace en la sociedad, digamos, una revolución. Para pasar del feudalismo al capitalismo hubo una revolución, la revolución burguesa. Y en ese sentido, esta revolución produjo un cambio social. Este cambio social implicó que algunas costumbres y algunas ideas de la moral del feudalismo, ¿sí?, se pierdan y se deje de practicar esa moral. También puede ser que la moral pueda dejarse de practicar cuando, por ejemplo, existan individuos que deliberadamente, motivados por proyectos alternativos o proyectos individuales o de un grupo específico, ¿sí? O también por tener, yo qué sé, perturbaciones conductuales, rompan con lo establecido. ¿Qué queremos decir con eso? Que algunos individuos, puede ser de forma individual o colectiva. Por ejemplo, de forma individual, un individuo puede dejar de practicar cierta moral porque tiene como alguna perturbación conductual. Un ejemplo de esto puede ser un sociópata, ¿ya? Una persona sociópata tiene un problema, ¿no es cierto? Un problema en el tema de conducta con relación al tema psíquico, o sea, son problemas psíquicos. Entonces, estas personas dejan de practicar la moral a la que nos ceñimos en la sociedad. Y, por ejemplo, muchos sociópatas se convierten en homicidas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, dentro de los, digamos, hábitos morales está el tema del respeto, ¿no? El respetar la vida de otros. Ya un sociópata, al tener una perturbación en su conducta, rompe con eso y deja de practicar eso. Y por eso empieza a matar, por ejemplo. ¿Ya? Ahora pueden ser cosas más colectivas. Recordemos para eso la Segunda Guerra Mundial. ¿Algunos de ustedes saben como cuál era un poco la idea que se intentaba imponer por medio de esta guerra o por qué inició? No era porque querían eliminar a los, ¿cómo se llama? Los israelitas, pero tiene otro nombre. ¿Ya? ¿Y por qué les querían eliminar? Porque solamente la raza alemana tenía que existir y querían expandirse ellos a ser una sola nación, un solo imperio. Perfecto, gracias. Ya, entonces si ustedes ven, a ellos los motivaba algo, ¿no es cierto? Un proyecto alternativo en este caso. Y su proyecto alternativo era que llegue a dominar sobre el mundo a la raza aria, decían ellos, que eran los alemanes. Entonces ellos se creían una raza superior y que ésta debía dominar el mundo. Y empezaron a matar a ay, se me va el nombre a mí también. No eran jesuitas, ¿cómo era? Tenían un nombre en específico, tal vez alguien se acuerda.
Los judíos. A los judíos. Gracias, Cristian. Empezaron a matar a los judíos, ¿no? Bajo este precepto. Y después empezaron también a meterse a otras naciones. Pero claro, dejaron de practicar, digamos, una cuestión moral en el ámbito del respeto a la vida de los otros en función de un proyecto alternativo en el que ellos creían, ¿no es cierto? Ellos creían que son la raza superior, etcétera. Y bajo ese discurso empezaron como un genocidio que trajo largas consecuencias en la sociedad, hubo cambios, y claro, dentro de ese proceso se perdieron la práctica de algunas, las prácticas morales prácticamente, ¿no? Y se empezaron a hacer otras o se empezaron a tener otro tipo de conductas. Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? No. Denme un segundito que se me apaga la compu, voy a conectar y regreso. Solo es que el lugar donde conecto está más allá. Listo. Así se me apaga la compu. Ya. Continuemos. Ahora también es importante entender que la moral tiene un carácter sociohistórico, es decir, responde a una sociedad, ¿no es cierto? Y se puede decir toda moral es social, ¿sí? Y por otro lado también dice histórica, es decir, responde a los procesos históricos de la humanidad, ¿ya? Y en ese sentido podemos decir que toda moral, por un lado, es social, pertenece a un grupo social o a una sociedad entera. Cuando nosotros decimos pertenece a un grupo social, puede haber prácticas morales que quizás un grupo las tenga, que otro grupo no. Por ejemplo, en nuestro país, cuando se ve el tema de las comunidades, ¿no es cierto? Hay comunidades que tienen ciertas prácticas morales y solo se aplican en esa comunidad y no en el resto del Ecuador, pero hay otras que en cambio se aplican en todo el Ecuador, ¿sí? O incluso hay unas que tienen como carácter universal, por ejemplo, los derechos humanos, ¿ya? Y se practican en una sociedad globalizada. Eh, y en ese sentido se puede decir que no existe, por lo tanto, una moral para individuos que viven aislados unos de otros. Es decir, que yo no puedo decir, bueno, me voy a aislar, creo mi propia moral, mis propias costumbres, solito, aislado. Eso no existe. O sea, la práctica moral necesariamente se va a dar en grupos, en sociedad, ¿ya? Y por otro lado, también es importante aquí recordar que la moral es el primer código que se impone a los individuos, asimismo, que se imponen los individuos a sí mismos, con el fin de ordenar el comportamiento social, porque la vida grupal es proclive al conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Es que la práctica moral o la moral viene a ser como una imposición, y esta imposición viene a ser como lo primero que los individuos nos imponemos en colectivo, nos imponen para evitar que haya conflictos. Es decir, lo que se busca que haya, es que haya el menor conflicto posible dentro de una sociedad. Y por eso, por ejemplo, cuestiones que caigan dentro de la moral, que nos enseñan, por ejemplo, desde pequeños, es como cuando le dicen a los niños, se me ocurre ahorita, les dicen a los niños no se meten en conversas de mayores. O sea, los niños educaditos se comportan de tal forma, se comportan quietitos, no hacen travesuras y les van diciendo, ¿no? O si no, también de una forma impuesta puede ser, si tú te metes en conversas de los mayores, te voy a castigar. Entonces es una imposición, ¿sí? Pudiera ser algo como muy normalizado, pero es una imposición que se nos hace a nosotros desde pequeños y que son prácticas morales para evitar el conflicto en la sociedad.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que existen varias morales, es decir, hay una variedad. Ahora, esto va a depender también de la filosofía, porque como dentro de nuestra sociedad hay como corrientes filosóficas y acorde a las corrientes filosóficas también puede haber diferentes morales. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las dos principales corrientes filosóficas, está el idealismo y el materialismo. Entonces, dentro de lo que es el materialismo, por ejemplo, dentro de la práctica moral, es importante la figura de un Dios, ¿sí? Mientras que en el materialismo no, más bien se niega la existencia del mismo, ¿ya? Y en ese sentido, la moral que se maneje bajo la una corriente o la otra va a ser diferente y por eso se puede hablar de una variedad de morales. Ahora, dentro de estas dos grandes corrientes hay como subcorrientes, o sea, como hay otras corrientes más pequeñas, ¿sí? Se puede hablar del materialismo dialéctico, del materialismo utópico, se puede hablar del positivismo, que es una corriente también que hasta la actualidad sigue de alguna forma, y van generando moral en función de cada filosofía. Y también aquí puede haber una variedad de morales porque cada sociedad crea su moral. Es lo que les hablaba, ¿no es cierto? Podemos hablar de diferentes sociedades cuando hablamos de comunidades o de diferentes países. O sea, una es la moral que tengan, digamos, no sé, los ecuatorianos a la moral que tengan los españoles, ¿ya? Cada sociedad también puede crear su propia moral. Sin embargo, va a haber cuestiones que caen en el ámbito de las prácticas morales que sí son universales, ¿ya? Eh, en muchos casos, suele ser difícil que una sociedad adopte las prácticas moral de otra sociedad. Ahora, cuando sucede esto es, por ejemplo, cuando se han generado procesos de dominación. Por ejemplo, una era la moral que tenían, yo qué sé, mm, los, los indígenas aquí en América, y con el tiempo adoptaron la moral de los europeos, ¿ya? Y fue de forma difícil porque fue un proceso violento, obligado, ¿sí? Y se lo vino a imponer de alguna manera por medio de las armas y todo lo que pasó, ¿no? Dentro de América cuando llegaron los europeos. Entonces es como difícil que digan sí, o sea, por conciliación adoptemos esa moral, sino más bien pueden ser procesos sumamente complejos. Eh, y como les decía hace un rato, Sebastián, tal vez iba a preguntar algo. ¿La cultura en dónde recae? ¿En la moral o en la ética o es muy aparte o va de la mano tal vez? La cultura, ya, La cultura ya. de un país, una cultura de una empresa, en sí la cultura, una forma de ser, creo. En qué recae? Ya, la cultura también son como prácticas, ¿no es cierto? Ideas que se van transmitiendo de generación en generación y tienen mucho que ver con el tema moral. Ahora, si estos se elevaron como a teoría, pueden caer en el plano de la ética, pero no necesariamente. Ahora, en el ámbito moral sí se relacionan un montón, porque por medio de la cultura podemos transmitir también cierta moral, ¿sí? O sea, la cultura viene cargada de aspectos morales, digámoslo así. No es como parte de la moral, sino al revés. La moral es parte de un tipo de cultura. Tal vez sí quedó claro. Sí, sí, ¿verdad? Ya. Eh, ¿En qué estaba? Ya. También es importante considerar aquí que existen principios, valores, normas morales que son universales, ¿sí? O universalistas, como dice aquí. Y esto se debe a la globalización cultural, justamente lo que le decía, ¿no? La cultura contiene dentro de sí una carga moral, ¿ya? Y la globalización cultural es como todas esas ideas que se transmiten a través de la cultura a todo el mundo y son universales. Por ejemplo, el hecho del respeto a la vida es una práctica moral aquí en el Ecuador, en Estados Unidos, en la China, en África, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo globalizado.
Entonces es una práctica que incluso si la reflejamos dentro de lo que es la ética o desde el derecho, está contemplada y está reconocida dentro de lo que son los derechos humanos. Entonces ahí podemos ver que hay una cuestión universal. Entonces algunas prácticas morales pueden ser universales y otras pueden ser propias de cierto lugar en específico. Ahora, esta práctica moral y esta globalización vienen a ser impulsadas, por un lado, por el comercio, ¿sí? Cuando nuestras sociedades empiezan a comerciar, no solo intercambian objetos, sino empiezan a intercambiar costumbres, ideas. Y esas ideas se van en algunos lugares quedando, adoptando, ¿sí? Mezclándose con otras, ¿ya? Y puede hablarse ahí como de un proceso de globalización. O también los medios de comunicación tienen un papel fundamental dentro de la globalización, porque de alguna manera, al menos en nuestra era más digital, ¿no? Vemos que muchas cosas se transmiten, yo que sé, por Facebook o por redes sociales, que viene a ser un medio de comunicación actual, o antes, ¿no? Se transmitían algunas cuestiones por los diarios, por la televisión, y eso hizo que se vaya generando una globalización cultural. También otro medio por el cual se, se logra esto es por la ciencia y la tecnología, todo el desarrollo, ¿no? De las redes sociales, de que podamos estar en una clase como estamos ahorita de forma virtual. Es producto, ¿no? De la tecnología, del avance de la ciencia. Y eso ha permitido que los procesos de globalización sean más acelerados, porque las ideas que se necesiten transmitir y que se reproduzcan en diferentes lugares, se las hace de forma más rápida, usando estos medios digitales. También otro medio de difusión o de globalización es la religión. Sí, la religión tuvo un papel sumamente importante a lo largo de la historia, ha tenido mucha injerencia. Muchos religiosos o iglesias siempre han estado ligadas, ¿no? A los grandes poderes y en ese sentido han sido también un medio de transmisión o de globalización cultural. Por ejemplo, ¿no es cierto? El catolicismo. ¿Cómo es que llegó acá a América? ¿No es cierto? Fue la iglesia, o sea, en sí la religión de alguna manera con sus normas, sus prácticas, lo que hizo es que acá también se tenga las mismas prácticas que en Europa. Si ustedes van a comunidades indígenas, pucha, la gente es más católica que mucha gente que está, digamos, en Quito, por ejemplo, ¿ya? Y es porque en cambio ahí la religión tiene mucha injerencia tienen las iglesias en las costumbres, en los ritos que se reproducen en esa sociedad, en las prácticas que se les transmitió y que ahora esas sociedades las han adoptado. Y otro elemento de los procesos de globalización vienen a ser el derecho internacional que les decía hace un minuto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso son los derechos humanos. Los derechos humanos han globalizado como esta idea de ciertos derechos que deben practicarse, ¿no es cierto? El derecho a la vida digna, el derecho a la libertad, el derecho a un ambiente, ¿cómo es? A un ambiente, cuando se habla en el tema ambiental, que ahora es importante, como a un ambiente sano y limpio, una cosa así, ¿ya? Entonces vemos que el derecho internacional también tiene de alguna forma injerencia en esta globalización. Sin embargo, es criticable que en algunas ocasiones actúa y en otras no. ¿Por qué digo eso? Porque si bien es cierto, este derecho promulga como el respeto a la vida, la libertad de decidir, etcétera, hay muchos lugares en donde no ha tenido mayor injerencia. Por ejemplo, podemos hablar del tema de las mujeres en Ecuador, qué derechos tenemos, hasta dónde podemos ir, ¿no es cierto? Las prácticas, etcétera. Y hablar, por ejemplo, de las mujeres en Afganistán. Ustedes ven allá, es como una cosa de que las mujeres no pueden por poco ni destaparse, andar con velos, tienen que, no tienen como el derecho libre a, por ejemplo, escoger la persona con la que van a compartir su vida o a escoger de quién enamorarse. O sea, un montón de cosas sí que caen dentro de la práctica moral en estas sociedades, en donde el derecho internacional, a pesar de promulgar ciertas cosas, no ha tenido mayor injerencia. Sí, entonces es cuestionable
cuándo se aplica y cuándo no se aplica y por qué sí, por qué no, o cuándo sí, cuándo no. También dentro de esta cuestión del carácter sociohistórico de la moral es importante tomar en cuenta la construcción, que la moral depende, o la construcción de la moral va a depender de las circunstancias socionaturales en las que viven los individuos, es decir, dependen de condiciones climáticas, de condiciones geográficas. Por ejemplo, ustedes se han de haber visto documentales, ¿no es cierto?, de personas en África que aún utilizan como vestimenta solamente como un taparrabo, una especie de taparrabo, y nada más, hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, digamos, allá, si es que lo vemos desde del ámbito de la moral, eso no está visto como una cuestión inmoral, ¿ya? Porque las circunstancias, el calor, la situación geográfica, etcétera, dan para que la gente esté así. Ahora, si ustedes vienen acá, ¿no es cierto?, a países como los nuestros o van a lugares donde hay nieve, no es que van a encontrar gente con taparrabo. Y si encuentra a alguien así, va a haber un juicio moral de parte de la población diciendo, ay, es que inmorales, cómo andan. Y claro, tampoco las condiciones climáticas dan. Imagínense en un lugar donde hay nieve, la gente así, ¿ya? Entonces sí va a depender también ciertas prácticas morales del lugar, de la situación geográfica, del clima, etcétera. Y en ese sentido, como ustedes ven, la moral, al depender de todos estos elementos, no es estática, más bien es una cosa dinámica, que todo el tiempo está en un proceso de cambio, ¿sí? Y también ha tenido, de alguna forma, un cambio de forma histórica, es decir, ha ido cambiando históricamente. Y estos preceptos morales, tanto que son valores o normas, han ido también transformándose históricamente de acuerdo a la sociedad en la que se hayan estos establecido. Em, es decir, que estas prácticas morales también pueden modificarse o pueden cambiar gracias a las condiciones materiales de vida de los individuos o también a los conocimientos adquiridos o a las nuevas tecnologías. Preguntas sobre esta partecita. No como pregunta, no, sino más bien como comentario. Sin ir tan lejos, por ejemplo, es aquí en el caso tan cercano, es como en la costa y la sierra. Por ejemplo, en la costa las mujeres están más, como que más desvestidas, con shorts y cosas así. Entonces acá en la sierra se ve muy poco, ¿no? Entonces eso es parte de... Gracias, Cristian. Es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Es parte de una práctica, de una práctica distinta, ¿no es cierto? En el tema de la vestimenta. Por ejemplo, si aquí las mujeres andan como muy, digamos, con ropa muy ligera, sí, puede haber, ¿no? Un juicio emitido por la sociedad y pueden haber, o pueden verlo como incluso inmoral, mientras que en la costa no, porque como es las condiciones como climáticas, por el calor, la gente anda como más ligera en muchos aspectos en el tema de la ropa y no se emiten ciertos juicios que aquí aún lo siguen haciendo. Entonces vemos cómo la moral sí está superditado, está sujeta a las condiciones también geográficas o climáticas. Ya. Ahora es importante también hablar, justo hablaba hace un rato, les decía, emite un juicio moral, ¿no es cierto? Es importante ahí distinguir lo que es un juicio moral de un daño moral. Son dos términos totalmente distintos, ¿ya? Y que están como dentro del ámbito de la moral. Entonces, el daño moral, ¿sí? Viene a ser de alguna manera más ligado al tema del derecho o es propio del derecho. Y lo que significa daño moral es un prejuicio o detrimento o menoscabo que sufre una persona que afecta a sus bienes, derechos o intereses, provocado por la acción u omisión de otro individuo o una entidad y que no puede ser reparada. Pueden afectar a temas relacionados con la dignidad y los sentimientos de una persona o en su reputación. Es decir, cuando hablamos nosotros de daño moral, ¿sí? Se habla de una cuestión irreparable. Si no podemos nosotros muchas veces reparar, por ejemplo, la dignidad humana. Yo qué sé,
una calumnia, me voy a inventar ahorita, ¿no es cierto? Un ejemplo. Alguien calumnió a alguien más y le hicieron, ¿cómo es que les dicen? Ahorita en internet saben hacer esto. Los scratches. No sé si han oído alguna vez eso. Un scratch es como publicar a una persona y decir, hizo tal acto inmoral, ¿ya? Y le estamos perjudicando la dignidad de esa persona. Y si eso es mentira, ¿sí? Estamos causando un daño irreparable, porque la dignidad de esa persona no se va a poder volver a recuperar, ¿ya? O también puede ser un daño en los sentimientos de una persona. Por ejemplo, algo claro en que puede haber un daño irreparable. Mm, Daños irreparables, por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas, ¿ya? Cuando hablo yo de desapariciones forzadas, hablo de la gente, no sé si han de haber visto, pero en el Facebook o en noticieros sale una persona que desapareció, ¿ya? Encuentran al responsable, digamos, de la desaparición. A pesar de que este responsable sea juzgado, ¿sí? No hay una reparación o no se puede hacer una reparación. Se hizo un daño que no se puede reparar, que dañó la dignidad, los sentimientos de una persona, ¿sí? Y por más que la ley les ponga, no sé, tantos años de prisión, no puede reparar de forma integral, ¿ya? Por ejemplo, puedo dar un caso muy concreto, el caso, no sé si es conocido para ustedes, pero hay un caso de desaparición forzada de una chica llamada Juliana Campoverde. Ya, en ese caso se encontró al responsable de su desaparición. El responsable fue juzgado, dijo que la asesinó, dio igual una dirección de donde estaba el cuerpo, donde nunca se encontró y después se acogió al silencio. Ya no quiere hablar, no quiere decir nada, ni decir de cómplices, ni nada. A este personaje, que era un pastor evangélico, le dieron una pena de 26 años de cárcel y además él dio o sea, se obligó a dar una indemnización económica a la madre de Juliana, pero a Juliana no se le encuentra hasta la actualidad. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, en donde vemos que hay un daño moral, porque se dañó, ¿no es cierto?, esta familia, los sentimientos, la dignidad, ¿no es cierto? Y no hay una reparación real. Si bien hay una pena para esta persona y además hubo también una cantidad, cierta cantidad económica que le dieron a la mamá, no se ha reparado del todo, ¿no es cierto? Todas las rupturas que debe haber en estas personas, ¿ya? Entonces vemos que es un daño moral porque necesariamente un daño moral no va a haber o no va a tener reparación, ¿ya? Y dentro de estos daños morales pueden ser acciones que sean emitidas por un individuo, como el caso de Juliana, pero también puede ser una entidad la que tenga acciones que perjudiquen o que causen un daño moral. Por ejemplo, una entidad, en los mismos casos de desapariciones, voy a comentar. En los mismos, no, mejor uno de femicidio, ¿ya? En los casos de femicidio, nosotros podemos hablar de un daño moral por parte de una entidad cuando, por ejemplo, una mujer va y pone una denuncia y pide auxilio al Estado porque tiene una expareja o una pareja violenta que la acosa, que la persigue y pone en conocimiento de las autoridades. Las autoridades, ¿qué hacen? Muchas veces omiten esto, no le dan la importancia que requiere el caso y termina esto en un femicidio, es decir, después de un tiempo la encuentran a esta mujer asesinada, ¿ya? Justamente por la pareja que la estaba como acosando o persiguiendo y le quita este derecho a la vida. Entonces ahí vemos un daño moral por parte de una entidad que omitió una denuncia o que no hizo el caso necesario a, a, una, a una denuncia que hizo una persona y terminó en un femicidio. Y esto no puede ser reparado. No es que porque le encuentren al agresor o al asesino y le den cárcel, van a revivir a la víctima. Entonces viene a ser un daño moral porque no, la víctima o no se repara o no se puede reparar. ¿Ya? Y en ese sentido también con esto podemos cubrir la parte que aquí dice que pueden ser provocados por acción u omisión. Acción fue el primer caso, el de Juliana Campoverde, ¿no es cierto?
acción fue que este pastor la desapareció, entonces su acción fue desaparecerla. En el caso de omisión fue el caso que les puse del femicidio, o sea, la mujer que se murió o le mataron porque el Estado omitió o hizo caso omiso, ¿sí? De una denuncia. Entonces ahí hay un daño moral, en los dos casos daños morales irreparables. Y a diferencia de un daño patrimonial, que es otra cosa, el daño moral eh, implica que existe una pérdida que no puede ser reparada por otros medios, aunque puede ser compensada, por ejemplo, de forma económica, pero eso no repara el daño, solo es como una compensación. Por otro lado, el juicio moral. El juicio moral, en cambio, viene a ser una valoración moral. Cuando yo hablo de valoración, hablo de calificación, de calificar o cuantificar un acto como bueno o como malo, ¿sí? Y este juicio o esta valoración va a ser llevada a cabo por una persona o por un colectivo que juzga un comportamiento o una acción en base a sus propias consideraciones de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, ¿ya? Ejemplo de esto, a ver, un juicio moral. Déjenme pensar algo en específico. El tema de por ejemplo, se me ocurre dentro de las diversidades sexogenéricas, la homosexualidad, ¿sí? Si hay personas que, por ejemplo, si ven dos personas del mismo sexo en la calle dándose muestras de afecto, ya empiezan, ¿no es cierto?, a emitir un juicio, a decir, vean cómo se comportan estas personas, incluso empiezan a ponerles peyorativos, palabras, ¿no es cierto?, que les dicen a estas personas, entonces ellos están haciendo un juicio, una valoración, ¿sí? Y eso se conoce como un juicio moral, y en base a lo que ellos creen correcto o incorrecto. Y muchas veces para muchas personas eso está mal, entonces empiezan a juzgar de una u otra manera, ¿ya? Y eso es como un juicio moral. Pregunta sobre estos dos términos. No. A ver, vamos a ver si en verdad se entendió. Voy a ir preguntando y ahí me van a dar ejemplos. Hoy han entrado más personas. Chévere. ¿Ya? Héctor, denos un ejemplo de un juicio moral o haga un juicio moral con respecto a cualquier cosa. Un juicio moral, por ejemplo, sería los robos, que son considerados de forma negativa en general. Sin embargo, si una persona roba porque no consigue trabajo y no puede alimentarse a sí mismo ni a su familia, ahí viene el juicio moral sobre su accionar. Puede no tener tan rígido o incluso puede ser considerarse que su conducta es aceptable. ¿Puede ser eso? Gracias, Héctor. Bastante claro el ejemplo. Sebastián, denos un ejemplo de un daño moral. Un daño moral puede ser cuando llegamos con palabras fuertes a alguna persona y no y se lo creen. O sea, a veces cuando tenemos alguna discusión de pareja, discusión de trabajo, tenemos un conflicto y hacemos un conflicto constructivo sino destructivo y le llegamos a faltar el respeto de lo que se matan en las palabras que los golpes, entonces le dejamos como una secuela a alguna persona. Un ejemplo podría ser cuando le decimos a alguien que no puede, que no lo hace bien, que el machismo tal vez podría ser las secuelas que dejan a alguna mujer. Gracias, Sebastián. Lo del machismo creo que es también importante lo que dice, porque en base a eso puede generarse, ¿no? Daños morales irreparables, una violación, eh, un juzgamiento, el dañar la reputación de alguien en base como a un grupo o a un sinnúmero de ideas alrededor de esto. Vamos con un ejemplo de juicio moral, Dayana. Buenas noches, Inge. El juicio moral no sé si podría entrar, por ejemplo, las creencias que tengan los demás. Por ejemplo, me parece que un grupo religioso, no sé si son los testigos de Jehová o los evangélicos, que no permiten
en su religión que reciban transfusiones de sangre. Entonces, si en algún momento reciben algún tipo de transfusión de sangre, comienza el juicio moral de parte de la religión de los creyentes. Gracias, Dayana. Muy buen ejemplo, ¿no es cierto? Puede emitirse en base como a esas creencias, ¿no es cierto?, de una religión y pueden juzgar como algo malo. Si alguien se hizo, como dice, la transfusión, pueden decir incluso, pasan, ¿no? Cuando alguien practica algo que está en contra de las ideas de esa religión, que es aceptado moralmente, digamos, le expulsan incluso a a las personas de sus filas, digámoslo así. Vamos con un ejemplo de juicio moral cristiano. Bueno, un ejemplo de juicio moral, bueno, hoy en día también mucho se maneja lo que es las redes sociales, entonces, digamos, en el caso de que X personas, digamos, por lo general son los famosos, ¿no? Digamos, algún famoso X dijo, ahora me declaro yo abiertamente homosexual, entonces, los demás. Entonces va a haber un grupo de personas que le van a juzgar por, por la preferencia sexual que tiene. eh, Sin embargo, es su punto de vista, ¿no? Su forma de sentir se siente diferente. Eso estaría bien como para cualquier persona. Gracias, Cristian. Claro, estuvo el ejemplo. Se puede emitir ese tipo de juicios, ¿no es cierto?, ante una declaración de ese estilo. Israel Sánchez, que ha entrado a los tiempos. Claro, si usted sí me avisó, pero cuéntenos o denos un ejemplo de un daño moral. Buenas tardes con todos. El daño moral, sobre lo que entendí, podría ser la violación de derechos hacia una persona, la seguridad personal, la tranquilidad de una persona que sabe lo que quiere, que sabe lo que hace día a día y está juzgada por un juicio. Lo individual le daña en su integridad física o afectan su privacidad. Gracias, Israel. Ya puede darse, ¿no es cierto?, un daño moral cuando se afecta directamente, como dijo el compañero, de forma física. Supóngase en alguien eh, viene y viola el derecho a no sé, el respeto, ¿no?, de otros y le golpea, como dice, ¿no es cierto?, o invaden la intimidad, pueden causar un daño moral. A ver, Cristian ya está, Dayana, ¿quién? Jorge, denos un ejemplo de daño moral. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, se le escucha. Ya, gracias. Sí, estoy con una deficiencia en señal. Muchas gracias. Un daño moral, podemos, bueno, se dio un caso sonado en el Ecuador con una de las cantantes, Azucena Aymara, no sé si fue hace años atrás, pero sí, claro, fue una exposición de algún video que es un daño moral irreparable, diría. Porque claro, luego de la filtración de esa información, una forma irresponsable de quien tuvo ese video, causó un daño moral, ¿no? Y esto obviamente no solo fue difundido en un lugar específico, sino en las redes como tal. Gracias, Jorge. Eso, gracias. Ejemplo. Buen ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos que es una cuestión irreparable. Dañaron como la integridad de esta persona, invadiendo la intimidad, es lo que dice, lo que nos dijo hace un rato Israel. Franklin, ayúdenos con un ejemplo de juicio moral. Sí, muy buenas noches, Inge. A ver, el juicio moral podría ser cuando una persona, no obstante, consigue trabajo y por lo cual robaría, digamos, ¿no? Y ahí sería lo que es un juicio moral, el cual el juicio sería grande o justificando su acción sería mayor o menor, creo. Bueno, algo así lo entendí. Ya. Gracias, Franklin. Ya, ahí se podría emitir un juicio moral cuando alguien no consigue trabajo y entra a delinquir, ¿no es cierto? Sin entender las razones. Ahora,
con eso creo que no se puede justificar tampoco mucho el tema de los robos. O podría ser también un juicio moral en el caso de que alguien no consiga trabajo y lo empiecen a juzgar como, ah, ese vago no hace nada, etcétera, etcétera. Si ven, lo que acabo de hacer es emitir un juicio moral en base a las ideas de una sociedad que podrían estar emitiendo ese tipo de comentarios o valorando esto como algo malo. ¿Sí? Avancemos. Por otro lado, para nosotros seguir estudiando la moral, es importante entender que el objeto de la moral, cuando hablo del objeto de la moral, estoy hablando del objeto de estudio de la moral. Sí, el objeto de la moral viene a ser la sociedad en sí. ¿Ya? Y en ese sentido, perdón, hay algunas definiciones sobre este tema de la sociedad. Aquí les puse como de algunos filósofos conocidos y otra que es un poco más general de lo que ellos definen como sociedad desde, ¿no?, la filosofía que ellos también manejan. Ya, tengo aquí filósofos materialistas y también por ahí hay un filósofo idealista, entonces vamos a ir viendo qué dicen ellos que es sociedad. Por un lado, nos dicen Durkheim. Durkheim nos dice que la sociedad es el conjunto de personas que comparten fines, comportamientos y cultura, que se relacionan, cooperan e interactúan entre ellos para formar un grupo. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, esta propuesta de sociedad de Durkheim, él va a hablar del conjunto de personas, a diferencia de algunos otros que hablan de las relaciones entre personas, que es diferente, que habla del conjunto de personas que comparten fines, es decir, tienen objetivos, ¿sí?, que comparten comportamientos, es decir, se comportan de una manera u otra, y también tienen ritos, tienen formas de vivir, y además se relacionan unos con otros, ¿sí? Y también cooperan. Hay procesos de cooperación e interacción. Por otro lado, Platón, también que es un filósofo reconocido, nos dice que la sociedad es un constructo que permanentemente se está formando y lo que lo vuelve más complejo, autoformado, se obtiene de sí mismo y de su propio sentido, ¿ya? Entonces vemos que para Platón, en cambio, la sociedad viene a ser un constructo, algo que se construyó o algo que se planteó. Por otro lado, podemos ver, voy a citar ahora a un positivista, Comte. Comte, el positivismo es como más sencillo, digámoslo así, y fuera de la realidad a veces. Pero bueno, en fin. Comte nos dice que es el medio de vida natural del ser humano, punto. Entonces, si yo hablo del medio de vida natural, estoy hablando del entorno del ser humano, y eso es la sociedad. Entonces, si decimos que es solo el entorno, estamos dejando de lado a los humanos, o sea, los humanos viven dentro de esa sociedad, pero no son la sociedad, ¿ya? Por otro lado, Weber, ¿sí?, nos dice que es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de construir cierto tipo de colectividad estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. ¿Ya? Entonces, para para Weber, en este caso, viene a ser un conjunto de relaciones. ¿Sí? Vieron que otros decían era un conjunto de personas. Weber nos dice, no, es un conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos, es decir, que se establece entre el conjunto de personas o entre grupos. Y que estos van construyendo, ¿sí?, gracias a estas relaciones existentes, cierto tipo de colectividad, ¿ya? Y esto va a estar definido por algunos aspectos como el de pertenencia. Cuando hablamos de pertenencia es decir, ese sentido que tiene la gente de sentirse parte de algo, ¿ya? Es como si yo pertenezco o un sentido de pertenencia en el caso del instituto, ¿no es cierto? Ustedes dicen, yo pertenezco al Instituto Sudamericano. Entonces ahí hay un sentido de pertenecer a, ¿no es cierto? O cuando se habla de la adaptación, es como los individuos, ¿sí?, van acoplándose a ese medio, a esas formas de vida, a ese conjunto de relaciones. Y también dentro de esto se habla de la participación,
¿sí? Cómo participan dentro de estos procesos sociales los individuos, el comportamiento, y también aquí nos habla de algo más que no hablan ninguno de los otros, habla de la autoridad, la burocracia y el conflicto. Entonces, para Weber, dentro de la sociedad, uno de los campos en los que se estructura justamente la misma es en el tema de la autoridad. O sea, cómo estas autoridades influyen o no, cómo estas autoridades manejan o no, y cómo esta burocracia también está generando injerencia sobre estas relaciones. Y los conflictos, que son parte también de la sociedad para Weber. Es decir, cómo se manejan, cómo se producen las diferentes, pueden ser diferencias y convulsiones de alguna manera en un conjunto de relaciones establecidas entre individuos. Por otro lado, Hostos, ¿sí? Hostos es otro autor. En cambio, para Hostos dice que la sociedad es la reunión espontánea y natural de individuos con el objeto de satisfacer todas las necesidades de su vida física, moral e intelectual, que no podrían satisfacerse aisladamente por ninguno de los seres organizados para esta triple vida. Ya, entonces para él es como una reunión espontánea, es como que algo que nació espontáneamente, de forma natural, los individuos se unieron y lo que buscaron en conjunto, o las sociedades buscar en conjunto, estos individuos unidos de forma espontánea, satisfacer necesidades que sean de la vida física, del ámbito físico. Es decir, por ejemplo, las cosas materiales de subsistencia, o también satisfacer necesidades morales con respecto al comportamiento, y también necesidades intelectuales que caen en el campo del conocimiento y se organizan para eso, estos seres, dentro de esta reunión, ¿no es cierto?, de esta reunión espontánea. Y de ahí, en otro texto llamado La miseria de la sociología, en cambio, la sociedad se define como un conjunto de relaciones sociales y no como el producto de la suma agregada de individuos, y por tanto de las motivaciones de esos individuos o de una esencia humana ahistórica. Los individuos son el producto de esas relaciones sociales y no al inverso, es decir, los individuos no son, son el producto de las relaciones sociales y no las relaciones sociales son producto de los individuos. ¿Ya? Entonces ustedes ven que en este caso, ¿no es cierto?, sobre la sociedad hay varias definiciones y aquí puse unas cuantas y puede haber muchas más, ¿sí? Y lo que buscamos, bueno, lo que yo al menos busco en la materia es que ustedes generen en base a estas ideas que acabo de lanzar, ¿sí?, una definición propia de lo que es la sociedad. Y para eso vamos a hacer otra rondita de preguntas. Con eso estamos viendo la participación. Dame un segundito para tener en cuenta el tiempo. Después me sé alargar a veces. Ah, sí tengo tiempo. Ya. Igual, quien quiera empezar, que nos dé su propia definición de sociedad en base a todas estas ideas que acabamos de ver. Si vieron que hay como varias ideas. O sea, la que ustedes formarían. Quien quiera empezar. Voluntario o voluntaria. No, pregunta entonces. Profe, yo creo que, bueno, como sociedad es la construcción de valores de un conjunto de personas. ¿Ya? Ya, gracias Franklin. Para Franklin, la sociedad es la construcción de un conjunto de valores por parte de un grupo de personas. Gracias Franklin. ¿Quién más quisiera continuar? Yo, profe. Vamos, Israel. La sociedad también, para mí es un grupo de seres que viven de una manera organizada, que significa asociación amistosa con los demás, concepto que supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera ordenada. De manera ordenada. Gracias Israel. Ya para Israel es como otro asunto distinto al que nos dijo Franklin. The next one, siguiente.
Ah, te- la sociedad es un grupo de personas que están bajo unas normas, leyes establecidas en las cuales se rige, digamos, el desarrollo de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, en base a todas estas normas y leyes, las personas son o sea, está establecida la sociedad y la forma en la que se trabaja. Gracias, Cristian. Entonces, para Cristian es como incluso ya incluye, ¿no? Hasta la forma en que se trabaja y cómo se comportan y cuáles son las normas que la rigen. ¿Quién más? Para mí la sociedad son diferentes grupos de personas que se añaden o se alinean a algunos pensamientos o algunos hábitos que, que hacen que salgan adelante o se queden en un solo lugar, en en un solo estilo de vida tal vez. Gracias, Sebastián. Para Sebastián ya crea como un concepto distinto a los que nos dijeron los otros compañeros. ¿Quién me falta? A ver. Dayana, Jorge y Héctor, cualquiera de los tres. Gracias. La sociedad es un grupo de personas que interactúan con la finalidad de llevar relaciones personales y comerciales. Todas estas actividades en alguna medida también se encuentran legisladas a través de reglamentos, de leyes que impone prácticamente los miembros de la sociedad a través de un organismo, ¿no? Que en este caso pueden ser los poderes del Estado, ejemplo. Siempre que estas interrelaciones también se encuentren enmarcadas en el bienestar común. Eso sería. Gracias, Jorge. Claro, Jorge ya nos incluye, ¿no es cierto? Incluso la parte legislativa, que son las leyes, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo cada uno va incluyendo, va poniendo cosas en su concepto. Me faltaría Dayana y Héctor, cualquiera de los dos, que es la sociedad. La moral puede ser propia en la sociedad, en un conjunto de lineamientos que parece básico a la convivencia en la sociedad. Es decir, que un individuo, como se dije, más allá del reglamento del Estado que imponga. Por ejemplo, hacer trampa a la práctica de un deporte acompañando a una persona enferma. En este caso, Héctor nos dio definición de moral, ¿no es cierto? Estamos preguntando una definición propia de la sociedad. Pero gracias por el aporte que nos dio, porque incluyó ejemplos incluso. Vamos con Dayana. Sí. La sociedad para mí sería es el conjunto de personas o individuos que tienen algo en común, afianzas políticas, creencias religiosas, o sea, que tengan algo en común y por ende forman un grupo para interactuar entre ellos. Perfecto, gracias, Dayana. Entonces, para Dayana debe haber algo en común, ¿no es cierto? Para que sea sociedad. Perfecto, muchas gracias a todos como por los aportes y por los conceptos que pudieron dar sobre el tema de la sociedad. Entonces vemos que la sociedad o que este concepto va a tener diferentes definiciones dependiendo incluso de la filosofía de quien lo esté como de alguna forma tratando de explicar qué es, ¿ya? Vamos a ver ahorita un videito sobre el tema de la sociedad. Les comparto, denme un segundito para poder ir afianzando o también que ustedes vayan como generando su propio criterio del mismo. Uh-huh. A ver, ¿por qué no lo puedo compartir? No me aparece. No entiendo por qué no me aparece esta página.
A ver, déjenme ver cómo lo voy a abrir en otro lado, porque esta no me quiere aparecer aquí. Otro servidor, capaz, que no me quiere funcionar. A ver qué quiero. Compartirle sonido porque si no, no van a oír. La sociedad humana es el grupo de individuos que trabajan en conjunto y se rigen por una serie de normas y conductas. En las sociedades animales puede primar más el instinto y en las humanas los factores culturales. Para pensadores como Theodor Adorno, la sociedad es más un proceso que un concepto fijo, que involucra abordarla de un modo dinámico, estudiando su evolución. Ejemplos de sociedad humana pueden ser la sociedad romana antigua, la china, la japonesa o la estadounidense. La especie humana surgió hace unos 300.000 años, pero es probable que ya existieran primates organizados en pequeños grupos, en especies que antecedieron al Homo sapiens, mucho antes, con una historia que se remonta a más de 2 millones de años atrás. La sociedad humana vendría a ser un grupo de individuos organizados, unidos por lazos sociales y de parentesco con elementos geográficos y culturales en común, lengua, creencias, tecnología, historia, dispuestos a cooperar entre sí y a compartir un destino común. Conformación de la sociedad humana. Es probable que los humanos hace más de 70.000 años estuvieran más cerca de las sociedades conformadas por chimpancés y gorilas que de las actuales sociedades de alta complejidad cultural, aunque gozaban de una serie de ventajas evolutivas, como un cerebro mayor, un lenguaje complejo y capacidad para elaborar herramientas y usar el fuego. Pequeños grupos de cazadores y recolectores unidos por lazos de sangre pudieron haberse relacionado con otros grupos para planificar actividades de caza y pesca, o para enfrentar a otros grupos humanos que competían por los mismos recursos. Estas alianzas se irían fortaleciendo con el tiempo al intercambiar productos, desarrollar un lenguaje común, compartir creencias y establecer alianzas a través de matrimonios u otras clases de acuerdo. Con la aparición de la agricultura, el surgimiento de las primeras ciudades y la aparición de las religiones, las sociedades se irían haciendo cada vez más complejas, tal y como lo son hoy en día, en todo el mundo. Características de la sociedad humana. Todas las sociedades humanas comparten una serie de características en común. Colectivas. Las sociedades son grupos de seres humanos que pueden ir desde algunas decenas hasta cientos de millones de personas. Son agrupaciones que van más allá de los lazos de parentesco. Geografía. Inicialmente, las sociedades humanas pueden estar contenidas y determinadas por un espacio geográfico, un territorio que puede ir desde un valle a un país entero. Cooperación. Los humanos se unen y crean sociedades para lograr objetivos que serían inalcanzables si actuaran solos. La crianza de los niños, la distribución de los alimentos, las labores agrícolas y otras actividades solo son posibles cuando los miembros de una sociedad cooperan entre sí. Cultura. Es un término que tiende a confundirse con el de sociedad,
por su amplitud y todo lo que abarca. Forman parte de la cultura de una sociedad su lengua, costumbres, creencias, tradiciones, historia, objetos, tecnologías, etc. La cultura implica valores inmateriales que cohesionan las sociedades. Una historia compartida, mitos y creencias, expresiones culturales como la música, la literatura, las artes plásticas, el cine, etc. Estructura política. En las sociedades suele haber relaciones de poder, individuos o grupos que determinan hacia dónde se dirige un determinado colectivo humano. Las estructuras políticas pueden ser muy simples, como la presencia de un líder tribal, o tan complejas como las democracias actuales. Familia. Como se ha dicho hasta el cansancio, sin que haya dejado de ser cierto, la familia suele ser la unidad mínima fundamental de una sociedad. El individuo comienza el proceso de socialización al relacionarse con sus padres, hermanos y demás parientes. Economía. Todas las sociedades poseen alguna clase de sistema económico, que se puede definir como la manera en que los integrantes de una sociedad intercambian productos y valores. Los modelos económicos pueden ir desde el trueque hasta las altas finanzas. Forma parte de la economía el modo como una sociedad subsiste: caza y pesca, agricultura, minería, producción tecnológica, etc. Relaciones sociales. Las sociedades comparten códigos y convenciones para facilitar las relaciones entre sus miembros, protocolos y maneras de establecer contacto en los distintos espacios de interacción pública y privada. A su vez, estas sociedades pueden estar estratificadas en clases, castas u otros sistemas de privilegios, basados en valores culturales, políticos o económicos. Espacios de socialización. Casi todas las sociedades crean condiciones y espacios para la interacción social y la socialización, tales como las instituciones educativas, los lugares de esparcimiento, juegos y deportes. Otras formas de fortalecer vínculos sociales suelen darse a través de la instrucción militar, las iglesias y las agrupaciones políticas. Individuo y sociedad humana. Para algunos psicólogos, sociólogos y filósofos, la conciencia individual humana solo es posible gracias a la interacción social. Para el desarrollo del yo, el individuo necesita formar parte de una comunidad. Tipos de sociedades humanas. Los seres humanos han desarrollado varios tipos de sociedades a lo largo de la historia. Los sociólogos han clasificado las diferentes clases en 6 categorías. Sociedades de caza y recolección. Son grupos de personas que dependen principalmente de alimentos silvestres para su subsistencia. Hasta hace unos 12.000 a 11.000 años, cuando la agricultura y la domesticación de los animales surgieron en el suroeste de Asia y en Mesoamérica, todos los pueblos eran cazadores y recolectores. Hasta que los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales hace unos 10.000 años. Todas las sociedades humanas eran cazadoras-recolectoras. Hoy en día, solo una pequeña fracción de la población mundial sobrevive de esta manera y se encuentran en áreas aisladas e inhóspitas, como los desiertos, la tundra congelada y los densos bosques lluviosos. Los cazadores-recolectores prehistóricos a menudo vivían en grupos de unas pocas docenas de personas, formadas por varias unidades familiares. Desarrollaron herramientas y dependían de la abundancia de alimentos en el área. Si no encontraban comida, se movían a otra zona. Es probable que, en general, los hombres cazaban mientras las mujeres comían. Sociedades pastorales. Una sociedad pastoral es un grupo social de pastores, cuya forma de vida se basa en el pastoreo y normalmente es nómada. La vida diaria se centra en la atención a los rebaños. Las áreas desérticas o los climas donde es difícil cultivar son las sociedades pastorales que han existido durante cientos de años. Como no podían cultivar, dependían de la carne y los productos lácteos de sus rebaños. Sociedades hortícolas.
Las sociedades hortícolas se desarrollan alrededor del 7000 a.C. en Medio Oriente y poco a poco se extendieron al oeste, a través de Europa y África, y al este a través de Asia. En una sociedad hortícola, la gente subsiste mediante el cultivo de plantas para el consumo de alimentos, sin el uso de herramientas mecanizadas o el uso de animales. Sociedades agrícolas. En una sociedad agrícola, la economía se basa en producir y mantener cultivos y tierras agrícolas, con utilización de herramientas mecanizadas y animales. Las personas llevan un estilo de vida más sedentario que las de las sociedades nómadas de cazadores, recolectores o pastores seminómadas, porque viven permanentemente cerca de la tierra cultivada. Las primeras civilizaciones basadas en la agricultura compleja y productiva se desarrollaron en los aluviones de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. Sociedades industriales. En una sociedad industrial, las tecnologías de producción en masa se usan para fabricar grandes cantidades de productos en fábricas. La sociedad industrial utiliza fuentes de energía externas, como los combustibles fósiles, para aumentar la velocidad y la escala de producción, disminuyendo el trabajo humano requerido. Sociedades postindustriales. La sociedad postindustrial es la etapa del desarrollo de la sociedad en la que el sector de servicios genera más riqueza que el sector manufacturero de la economía. Esta sociedad está marcada por la transición de una economía basada en la manufactura a una economía basada en servicios, una transición que también está conectada con la reestructuración social. El sociólogo estadounidense Daniel Bell acuñó el término postindustrial en 1973 en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, que describe varias características de una sociedad postindustrial. Una transición de la producción de bienes a la producción de servicios. El reemplazo de obreros manuales con trabajadores técnicos y profesionales, como ingenieros informáticos, médicos y banqueros. La sustitución del conocimiento práctico por el conocimiento teórico. El desarrollo de nuevas disciplinas científicas, como las que involucran nuevas formas de tecnología de la información, cibernética o inteligencia artificial. Un mayor énfasis en la universidad y los institutos politécnicos, que educan graduados que crean y guían las nuevas tecnologías cruciales para una sociedad postindustrial. Listo. La idea un poco con el video era ampliar lo que acabamos de ver. Como ustedes vieron en el video, además se habla, ¿no?, de los diferentes tipos de sociedades, del desarrollo histórico y cómo estas sociedades también respondieron también al desarrollo histórico. Vieron sociedades agrícolas hasta la etapa actual que serían como sociedades industriales y postindustriales. Y vamos viendo cómo hay varios elementos que van conformando estas sociedades y van teniendo injerencia, ¿no es cierto? Es decir, influencia dentro de las mismas. Entonces también aquí un poco decir que las sociedades se deben entender como dinámicas dialécticas, o sea, tampoco son cuestiones estáticas. Cuando hablo de estático quiere decir que no cambian nunca, sino todo lo contrario, ¿sí? Son dinámicas, están en constante proceso de transformación, son dialécticas porque dentro de estas hay contradicciones, ¿sí? Y estas contradicciones muchas veces desencadenan justamente las transformaciones. Y dentro de las mismas se va estableciendo relaciones sociales, relaciones comerciales, relaciones de producción, formas de vida, etcétera, etcétera. Y van a englobar incluso el tema del entorno, ¿sí? Es decir, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, los diferentes elementos. Es un poco a manera de conclusión sobre el tema de sociedad. No sé si tengan alguna duda. No, ya. Entonces, por el día de hoy, siendo ya la hora,
Nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a continuar. Vamos a hablar como de algunas estructuras que existen en la sociedad, como la familia, el individuo, las instituciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, sin más, desearles una buena noche a todos y a todas y nos veríamos el día de mañana para continuar con nuestras clases. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Pase buenas noches. Hasta mañana, pasen bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.